Sistema suizo es un sistema inventado por el doctor suizo Müller de Brun, nacido en 1869. Este sistema fue creado en el año 1933 y se utiliza principalmente en el ajedrez. El respaldo definitivo a este sistema lo otorgó la FI en el ajedrez y la FIT en el dominó. Su objetivo principal es permitir que un número elevado de participantes compitan en un lapso de tiempo corto y que además se enfrenten entre sí los jugadores de nivel técnico similar. Se disputa por rondas en cada una de las cuales participan todos los competidores. Si su número es par o descansando, 1 si el número es impar. Definiciones, tenemos la ronda, que es conjunto de partidas simultáneas, cada una de dos jugadores. Escalafón, puntuación elo de un jugador para un torneo. Recalculable al finalizar cada torneo. Pareos, conjunto de enfrentamientos individuales válido para una ronda. Puntajes de torneo, se adjudica un punto por partida ganada, medio punto por partida empatada y 0 por partida perdida. La clasificación final se determina por la cantidad de puntos acumulados por cada participante. En caso de empates existen varios procedimientos para romperlos. Entre los más conocidos tenemos Sonnenborg, Borger, Solkol y la medida de Harness. Reglas fundamentales. Primera, todos los participantes en el torneo en donde se aplique el sistema suizo pueden jugar en un solo grupo, aunque sean distintas categorías o clasificaciones. La segunda, en la primera ronda, cuando los jugadores sustenten la misma categoría, los pareos pueden ser determinados por sorteos. Si participan jugadores de distintas categorías oficiales, los pareos de la primera ronda se harán de manera que enfrenten entre sí las categorías de mayor desnivel. Tercero, si hay número impar de jugadores en cualquier ronda, a uno de los contendientes se le da el descanso. Esto significa que al jugador de más baja puntuación del sistema promedial más bajo se le da un punto por partido como si hubiera ganado la partida correspondiente. Cuarta, en la segunda ronda y en cada una de las siguientes los jugadores con puntuaciones parejas deben jugar entre sí siempre y cuando no lo hayan hecho previamente en alguna ronda anterior. Quinta, si resulta imposible parear a un jugador con otro de igual puntuación, se verá parear con uno cuya puntuación sea lo más cercana posible. Sexta, si hay un jugador se retira del torneo, su nombre no será elegible para formar el pareo de las rondas pendientes, pero los juegos que faltaron por celebrar serán anotados como perdidos. Séptimo, para fijar las puntuaciones en caso de partidas no concluidas, se puede adjudicar temporalmente los puntos correspondientes a juicio del director del torneo. Únicamente a causa de fuerza mayor, la adjudicación será definitiva. Octavo, los colores blanco y negro son asignados a los jugadores por el director en forma equitativa como sea posible. Noveno, el sistema de puntuación, un punto por victoria, medio punto por unas tablas o un empate, 0 por una derrota, y la partida no jugada por un contendiente a quien se le dio descanso se le anotará como ganada. Esto con el fin de que todos los participantes jueguen el mismo número de partidas. Las reglas suplementarias, entonces hablamos de los desempates. La posición final de cada jugador en el torneo es determinada por la cantidad de puntos por él ganados. Sin embargo, las características principales del sistema suizo es el gran número de jugadores que terminan empatados con igual puntuación, haciendo necesario romper dichos empates para fijar la posición final de los empatados. El sistema más conocido de desempates es el Sonnenborg de Berger. Se acredita a cada jugador empatado la puntuación final obtenida por los contrarios a quienes derrotó y la mitad de la puntuación de aquellos con quienes entabló o empató. Te voy a explicar el sistema de pareo. La metodología o la mecánica de este deporte y de este sistema es que para parear se realiza el primer término formando el escalafón o ranking de los jugadores de acuerdo a su categoría y asignación de cada número. El de más alto ranking es el número 1
y el que le sigue en orden descendente es el número 2 y así sucesivamente. El pareo en primera ronda. Se divide el grupo de jugadores en dos, siguiendo el orden del escalafón y se parea consecutivamente a los jugadores de la mitad superior con los jugadores de la mitad inferior. Si el número de jugadores es impar, se le da el punto por descenso al último en el escalafón. Un ejemplo para explicar esto es, tenemos un grupo de 100 participantes. La mitad será integrada por los números de 1 a 50 y la mitad inferior del 51 al 100. O sea, esto para parear el número 1 con el 51, el número 2 con el 52, el número 3 con el 53 y así sucesivamente, hasta que todos queden pareados. Además de esto, tienen de contener un color. El color se sortea del número 1 y el número 51. El color que corresponde al número 1 será asignado al número impares en la mitad superior, o sea 1, 3, 5, 7, 47, 9, 49. Los números pares de esa mitad llevarán color distinto. Supongamos que al número 1 le corresponde el negro. También llevará el color el 3, 5, 7 y demás. Y con blanco, esto se le asignará a los otros números. Bueno, el sistema suizo se consiste en lo que sea en pareo, tanto pareo ganadores como pareo de perdedores. En este caso lo que decía el pareo de ganadores, el grupo se divide en dos partes iguales, una con las mejores escalafón, mitad superior, y otra con las más bajas, que es mitad inferior. Si el número de ganadores es impar, uno de ellos debe pasar al grupo de 0,5 puntos, pero no debe ser transferido hasta darle la mejor distribución de colores. Como regla general, debe bajar de menor escalafón, o sea el más alto número, siempre que la distribución de colores le permita. Deben parearse los jugadores de la parte superior contra los de la parte inferior en forma consecutiva. Sin embargo, casi siempre se hace necesario recomendar ligeramente el procedimiento, con el objetivo de que la mayoría de los jugadores vayan alternando el color de las piezas ronda a ronda. De acuerdo con el sistema, el pareo sería con el número 1 versus el número 11, el número 2 versus el número 12. Pero en este caso no sería posible alternar los colores en cada jugador. Por lo tanto, se transponen en la siguiente forma, que sería el número 1 con el número 12, el número 2, el número 11, y los demás, con excepción del 9 con el 19, se pueden parear en el orden que están alternándose los colores. Y aquí ya existe lo que se llama el pareo de perdedores, que se hace antes de parear el grupo de 0,5 puntos. La razón es que el grupo del medio punto puede recibir transferencia de jugadores, tanto de ganadores como de perdedores. Se ordenan los jugadores de tal modo como se hizo en el grupo de ganadores. Si el número total de jugadores para segunda ronda es impar, se da descanso un punto al jugador de 0 puntos. Último en el escalafón. Si después de esta operación el grupo con 0 puntos queda impar, se transfiere al primer jugador el grupo de 0,5 puntos. Luego se divide en el grupo de 0 puntos en dos y se procede a parear en forma similar como se hizo en el grupo de ganadores. Luego, ya en el pareo de jugadores con medio punto, la operación final para el pareo de la segunda ronda consiste en ordenar el escalafón de los jugadores de 0,5 puntos, anteponiendo al jugador transferido del grupo de ganadores y colocando en el último término el jugador transferido del grupo de perdedores. Si lo hubiere luego,
Lo hubiere, luego se hace el pareo como los grupos anteriores, teniendo presente la regla de 6 de la regla de 6 de este reglamento. Es en el sentido de no enfrentar dos jugadores que ya lo hicieron previamente. En el pareo para las rondas posteriores, para cada ronda su siguiente, el procedimiento es a seguir ese en el mismo de la segunda ronda, pero en el pareo se toma más complejo, puesto que aumentan los grupos y por ende disminuyen el número de jugadores con igual puntuación. Así en el pareo de la cuarta ronda existen 7 grupos y así sucesivamente. En el orden de pareo después de la segunda ronda, el procedimiento para parear los jugadores que brinda mejores resultados es el siguiente. O sea, uno se divide del grupo de igual puntuación y orden. Dos, que se empieza el pareo por el grupo de mayor puntuación. Y tres, se continúa con el grupo siguiente que estará encima de los grupos centrales. Cuarto, que se siga siga pareando el grupo más bajo y continúan hacia arriba. Y punto número 5, pues finalmente se parea el grupo o grupos de medio.